Hemos venido estudiando acerca del Santo Sábado. Hoy es el tema número 7 en cuanto al sábado. Es un seminario que hemos estado teniendo. Recuerden que el primero fue acerca de una explicación acerca de Génesis 2, 1 al 3, lo que contiene teológicamente el principio bíblico de Génesis 2, 1 al 3 en cuanto al sábado. Luego inmediatamente estudiamos acerca del sábado en el Antiguo Testamento. El siguiente tema, del tercero, que fue el sábado en el Nuevo Testamento, algunos textos difíciles, explicamos esos textos difíciles. El cuarto tema fue acerca de cómo se introdujo el domingo en la iglesia que fundó Cristo, en la iglesia post-apostólica. Y en esa ocasión mencionamos que aparentemente hay una contradicción entre lo que el Señor le dijo al apóstol Pedro: dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Pero ya a partir del segundo ciclo, la institución empieza a apartarse del Señor hasta que cayó en abierta apostasía. Entonces tuvimos que mencionar lo que la hermana Juay dice en Hechos de los Apóstoles en la página 11, que los miembros fieles constituyen la iglesia de Dios en la tierra, los miembros fieles. Es increíble, pero si hacemos un repaso en la historia, la institución finalmente le ha fallado al Señor. Israel le falló al Señor, la iglesia que Jesús fundó le falló al Señor, la iglesia de la Reforma le ha fallado al Señor. Y estamos en peligro de nosotros fallar al Señor. Nosotros como adventistas creemos que va a haber un zarandeo, ¿verdad? Que va a haber un zarandeo. Y que finalmente ese zarandeo, esto es lo que va a dejar el grano puro. Así que ese fue el cuarto tema, la introducción del domingo. También estudiamos cómo el sábado, en ese cuarto tema, se mantuvo a través de la historia por ese grupito de hermanos que constituyó la iglesia de Dios en la tierra. Mientras que la institución predominaba y obligaba a la gente a seguir los parámetros ya de una iglesia apóstata, sin embargo Dios mantuvo siempre núcleos de hermanos por diferentes partes del mundo que guardaron y mantuvieron el mensaje, el evangelio. El quinto tema fue acerca del sábado y la salvación. ¿Qué representa el verdadero sábado? ¿Quién es el verdadero sábado, el verdadero reposo? Una aplicación de Hebreos capítulo 4. El sexto tema, cómo hacer del sábado un día de delicia. En la anterior ocasión estuve precisamente mencionando quizás por lo menos 30 formas diferentes en la preparación para el día, durante el día de preparación, lo que debemos hacer, lo que podemos hacer en la noche del viernes, lo que podemos hacer en la tarde del sábado, en las diferentes formas como podemos hacer que el sábado sea un día de delicia, santo para el Señor. Y hoy vamos a hablar cómo empezó el sábado aquí en América, el comienzo de la observancia del sábado en el movimiento adventista. Es muy importante que nosotros sepamos un poquito de historia. En el cuarto tema hablamos bastante de historia y a veces es un poquito árido y un poquito denso hablar de historia, pero la historia es muy importante en la palabra del Señor. Así que, ¿cómo fue que llegó el sábado aquí a América? Podríamos decir que antes de entrar en los detalles de la historia, que el sábado, aunque fue observado por un núcleo de creyentes a lo largo de la historia y en diferentes partes del mundo, el sábado sucumbió en la inmensa mayoría del mundo católico desde el año 321 después de Cristo y luego en el mundo protestante hasta hoy. Así que el sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, sucumbió, desapareció en la iglesia católica a partir del año 321, recuerden esto, que Constantino cambió la observancia del sábado por el domingo, dio el decreto famoso de que debían adorar en el venerable día del sol, y luego también vino la reforma, pero el sábado sucumbió con la reforma. La reforma no tuvo en cuenta
el día del Señor. Sin embargo, Dios tenía un plan para su iglesia, para sus fieles, para el remanente. Y la profecía menciona que la iglesia huyó ¿a dónde? Al desierto, donde fue sustentada por ¿cuánto tiempo? 1260 días, o sea, 1260 años, del año 538 a 1798. Aunque la iglesia perseguida mantuvo las verdades del Señor. Y el sábado hoy tiene un papel relevante en el mundo. Está tomando el lugar que llevará a la verdad del sábado a la palestra, donde será una verdad para aceptar o para rechazar. Y hoy el sábado ya está siendo conocido en el mundo, no solamente por el mundo judío. Aquí en nuestro país tenemos al yerno del señor presidente que guarda el sábado, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Jared Kushner. Muy bien, guarda el sábado. Su hija guarda el sábado. Está el doctor cirujano. ¿Quién recuerda el nombre del doctor cirujano? Ben Carson, que está en el gabinete del presidente Trump como un adventista. Por lo tanto, el sábado está teniendo relevancia hoy en el mundo. Está Israel hoy, los israelitas, aunque como el hermano Héctor menciona, los israelitas creen que solamente ellos deben guardar el sábado, que es solamente para ellos, pero de todas maneras está teniendo relevancia. Y está la iglesia adventista del séptimo día, que ha puesto también en alto el sábado. Y como dije antes, el doctor Ben Carson pertenece al gabinete del presidente. Y hay otras diferentes. Yo me he relacionado con personas que guardan el sábado, que están en otra rama del cristianismo, que guardan el santo sábado. ¿Cómo empezó el sábado en América? Muy bien. Los primeros, pongan atención, que eso es la historia, los primeros en observar y guardar el sábado aquí en América fueron los criptojudíos, quienes habían sido forzados por la Inquisición en el Antiguo Mundo a convertirse al cristianismo. Estos conversos al cristianismo judíos por la fuerza, o sea, tenían que guardar, en otras palabras, fingir que guardaban el domingo, eran judíos de corazón. Y ellos le pidieron a la colonia, a la reina de España o al gobierno de España poder navegar con Cristóbal Colón y otros exploradores a través para descubrir el Nuevo Mundo un siglo antes que los primeros cristianos guardadores del sábado vinieran a América. Así que los primeros que trajeron el sábado de América fueron los judíos, los criptojudíos, que querían realmente buscar otro rumbo donde pudieran guardar, tener su fe. En el año 1502, un grupo de judíos refugiados de la Inquisición de Portugal solicitaron inmigrar a Brasil y llegar a ser los primeros colonos judíos en el hemisferio occidental. Así que fue en el año 1502 que llegaron los primeros criptojudíos y llegaron a Brasil. Venían procedentes de Portugal. En 1521, otros acompañaron a Cortés en la conquista de México, judíos. Y también he dicho que en 1550 ya había judíos, criptojudíos en México, en Ciudad de México. Y los inmigrantes judíos también entraron en Argentina para el año de 1580. Así que antes que cualquier cristiano que guardara el sábado viniera de Europa para acá, ya los judíos habían entrado en diferentes partes de América, como era en Brasil, en México, en Portugal. La primera congregación judía en el Nuevo Mundo fue formada en Curazao. La isla de Curazao, de las Antillas Holandesas, fue la primera donde se formó una colonia criptojudía que guardaron el sábado. En México, Brasil y otras partes de Latinoamérica, los judíos que habían regresado al judaísmo y que estaban bajo sospecha de estar practicando la religión encubiertamente, fueron quemados en la estaca. Estaba muy pendiente la iglesia de que nadie se saliera de su confesión. Y ustedes recuerdan que la iglesia, cuando llegó aquí a colonizar América, la colonizó con la cruz
y la espada, ¿cierto? La espada. Los indiecitos tuvieron que arrodillarse ante la cruz y aceptar el catolicismo. Entonces, estos hermanos, estos criptojudíos, que decían, estos están guardando el sábado y están guardando el judaísmo en secreto, los quemaron en la estaca. Cuando los portugueses tomaron Brasil, en 1654, 23 judíos fueron refugiados, huyeron a New Amsterdam, aquí en Estados Unidos, la que hoy se llama Nueva York, donde ellos establecieron la primera congregación en Norteamérica. Ok, y una preguntita, ¿dónde se estableció la primera congregación en América? ¿En toda América? ¿En la isla de qué? De Curazao, ¿verdad? Y la primera congregación en Norteamérica fue en Nueva York, con 23 criptojudíos que huyeron de Brasil y se refugiaron aquí en los Estados Unidos. En el tiempo de la Revolución Americana ya había unos 2.500 judíos aquí que residían en las 13 colonias. En 1850 ya había 77 congregaciones que habían sido formadas en 21 estados. En Filadelfia, en Rhode Island, en Pensilvania, en Charleston, en South Carolina, en Savannah, Georgia, se establecieron colonias de criptojudíos que empezaron a crecer y a dar a conocer el sábado, o por lo menos ellos a guardar el sábado. También se establecieron para el año 1759, se establecieron en Halifax y en Francia, Canadá, colonias de criptojudíos. El total de la población judía para 1967 era de 6.952.000 personas aquí en Estados Unidos. Y solo una pequeña porción estaban conectados con el judaísmo. Sí, hermano. Pastor, ¿qué quiere decir criptojudío? Eso. La palabra cripto viene de inscripción, o sea, tachados como judíos, como criptojudíos, porque eran judíos, pero no aparentaban ser judíos. Entonces, criptojudíos, como una copia. Judíos en la letra, pero no en la práctica. Entonces, porque no podían hacerlo porque se exponían precisamente a la muerte. Hay tres principales ramas del judaísmo americano: están los ortodoxos, están los reformadores y están los conservadores. Y los judíos ortodoxos preservan la teología y tradiciones del mundo antiguo, tienen muy en cuenta la Torá. Los otros están un poquito más, son más liberales. Así que eso en cuanto al aspecto de los judíos, cómo llegó el sábado aquí a América, antes que entrara el primer cristiano que guardara el sábado. Ahora, en 1664, Stephen Mumford era un bautista del séptimo día, arribó al Nuevo Mundo, aquí a Estados Unidos. Mumford se estableció en Rhode Island, donde él, entre el mundo religioso, discrepaba porque él guardaba el sábado y predicaba acerca del sábado, pero todos los demás eran protestantes y guardaban el domingo. Así que, pero aquí en Norteamérica, recuerden que empezó la tolerancia religiosa, la libertad religiosa, que fue algo que permitió que este hermano Estefan, no hubiera sido linchado como sucedió en Sudamérica y en otras partes donde predominaba precisamente el catolicismo, ¿no? Que obligaba a la gente a permanecer dentro del catolicismo. El movimiento de Mumford fue creciendo y para el año 1800 había cerca de 1.000 adherentes, o sea, 137 años después, muy lentamente iba creciendo el movimiento que guardaba el sábado. Mumford era un bautista del séptimo día. Y para 1841, en 1802 se organizó la Conferencia General de los Bautistas del Séptimo Día. Y para 1841 la Conferencia de los Bautistas del Séptimo Día tenía unos 5.000 adherentes en 50 iglesias y 62 pastores.
en 1842, el Sabbath Tract Society comenzó a publicar una serie de folletos con el objetivo de introducir el sábado en el mundo cristiano. Así que los hermanos bautistas sacaron este periódico Sabbath Tract Society para tratar de enseñar y que los del mundo religioso protestante se enfocaran y trataran de mirar el sábado. Los mileritas respondieron al llamado de este periódico que salió y en el Sabbath Reporter informa en junio de 1944 dijeron lo siguiente: nosotros nos enteramos que varias partes que un considerable número de aquellos quienes están buscando el pronto retorno de Cristo han abrazado el séptimo día y han comenzado a observarlo como el Shabbat. Nota, es muy interesante. En el movimiento milerita, que empezó en 1933 y que terminó después de 1944, en este periódico ellos les escribieron esto: nosotros nos enteramos en varias partes que un considerable número de aquellos quienes están buscando el pronto retorno, esperando el pronto retorno de Cristo, han abrazado el séptimo día y han comenzado a observarlo como el Shabbat. Ahora, aunque no sentimos la necesidad de fijar un tiempo específico para el reposo del Señor, nosotros realmente sentimos la libertad de sugerir que la mejor preparación para aquel evento es estar en amor por la verdad y la obediencia a esto. Ellos, aunque no aceptaron el sábado, no lo verían esencial en ese momento, pero ya estaba influenciando el sábado. Los guardadores del sábado estaban influenciando en el movimiento milerita y muchos que estaban esperando el regreso del Señor empezaron a guardar el sábado. Ok, espero que no se duerman mucho. Ahora, vamos a entrar al movimiento milerita. La primera referencia al sábado del periódico milerita Sign of the Times fue hecha por James Beck en una carta enviada al periódico donde se declaraba guardador del sábado y donde prometía escribir un libro sobre el sábado. Y luego el libro salió, se llamaba La continua obligación del séptimo día como el Shabbat cristiano. Eso se completó para 1950. Entonces el hermano Hines, que fue más adelante un adventista, le respondió en el sábado, en el periódico Sign of the Times. Dice: un mes después de la carta de Beck, un artículo anónimo probablemente escrito por Hines presentó el punto de vista del milerismo acerca del Shabbat. Hemos visto 6 días, o cerca de 6.000 años han pasado, durante el cual el trabajo de la nueva creación ha ido continuando y está garantizado para esperar el séptimo día o 1000 años de un Shabbat glorioso a la puerta, cuando el Señor Jesucristo descansará con sus redimidos. O sea, el movimiento milerita no captaba todavía la verdad del sábado. Y ellos decían: no, el Shabbat va a ser el séptimo día del milenio, va a ser el milenario. Ahora sí entraremos en el verdadero reposo, pero por ahora no hay necesidad de guardar el sábado. Luego vino un segundo artículo con William Millian junto con otros prominentes adventistas para promover ese tipo de argumento. William Miller, el líder del movimiento milerita, precisamente también dijo: no tenemos que prestar atención ahora al sábado. El sábado fue para el Antiguo Testamento, pero sí es un prototipo del reposo final que vamos a tener el Señor y del reposo del milenio, después de los 6.000 años de la creación. Así que ese argumento, de todas maneras, no es tan nuevo. En 1842, Bill Clear, un pastor bautista del séptimo día, intentó introducir el sábado a los adventistas a través de las columnas del Sign of the Times, la carta del hermano Clark sobre el sábado que he recibido. Y le contestaron en el Sign of the Times: la carta del hermano Clark sobre el sábado ha sido recibida. No deseamos tener ninguna controversia con los bautistas del séptimo día sobre el tema del sábado. Cada uno esté persuadido en su mente. Estamos de acuerdo que hay un Shabbat, una señal, un descanso y bendecido Shabbat, el cual pertenece al pueblo de Dios. Por lo tanto, ningún hombre que juzgue en comida o bebida o con respecto al día de reposo
o la luna nueva o el Shabbat, lo cual es sombra de lo que había que venir. Así que todavía el movimiento milerita y los adventistas, se llamaban adventistas porque estaban esperando al Señor del movimiento milerita. No captaban la verdad del sábado. Del 5 al 12 de septiembre de 1944, la Millerite publicó artículos largos sobre el sábado. Y note lo que decía: nosotros amamos a los hermanos y hermanas del séptimo día, pero creemos que ellos están tratando de remendar el yugo antiguo, roto. Continúa: nosotros sentimos llegar a la irresistible conclusión que no hay una porción de tiempo específico que los cristianos estén requeridos por la ley poner aparte como tiempo santo, etc. No voy a alargarme, aquí tengo otras dos notas, pero lo que estoy presentando es hasta el momento, aunque el Señor estaba tratando de llegar al movimiento milerita, al movimiento adventista de los 1933 en adelante, no cantaban la verdad del sábado. El 3 de octubre de 1844, o sea, 19 días antes del chasco, un artículo titulado El Día del Señor apareció para tranquilizar a los adventistas guardadores del domingo. Ya iba el Señor a venir en 19 días. Así que decían: no podemos dar más espacio para este tema ahora. No deseamos apenar a ninguno de los hermanos y hermanas. Nosotros valoramos el Día del Señor como un privilegio bendecido. Nosotros creemos que el estatuto que el hombre está llamado a un descanso semanal de sus labores, creían que podían descansar, es bíblico, está llamado a descansar de sus labores. Nosotros conocemos que el alma necesita ser liberada del cuidado terrenal frecuentemente. El cuarto mandamiento está de acuerdo con el deseo de todo ser humano. Nosotros consideramos que la observancia del primer día de la semana es igualmente satisfactorio para Dios como la observancia del día anterior a este. Así que ellos decían: bueno, consideramos que no deseamos apelar a nuestros hermanos, no queremos entrar en discusión. El Señor está satisfecho con que guardemos el primer día de la semana, no hay problema. Los bautistas del séptimo día, en Sabbath Recorder, reaccionaron a esto que escribieron los hermanos adventistas en el periódico Millerite, y ellos dijeron lo siguiente: el descubrimiento nuevo de los creyentes de la segunda venida, o sea, el descubrimiento de los hermanos mileritas, cual ha hecho esto moralmente cierto a ellos que Cristo vendrá el décimo día, que Cristo vendrá el décimo día del séptimo mes, o sea, el 20 de octubre, el día de expiación, ha probablemente incapacitado sus mentes en una gran medida para considerar las afirmaciones del sábado en su atención. Aquí los hermanos bautistas están diciendo: bueno, mis hermanos, ustedes han puesto tanta atención sobre el hecho de que el Señor va a venir, según ustedes, el 22 de octubre, que han pasado por alto las afirmaciones que hay en la palabra del Señor acerca del sábado. Y el editor del Millerite, después de un intento débil para eliminar a sus lectores en relación a las afirmaciones del Día del Señor, dice: se despreocupó en investigar más. Los hermanos bautistas le dijeron a los hermanos mileritas: ustedes se ocuparon tanto de la fecha de la venida del Señor que se les ha olvidado investigar más la palabra del Señor. Le faltó investigar más acerca del sábado. No están estableciendo la verdad porque no han investigado más. La Millerite publicó una carta de una mujer llamada S. Blake y permitió ella hacer una referencia positiva del sábado. Dice: estoy en el cuerpo de creyentes del advenimiento. Esta hermana era millerita. Yo realmente amo ver la firmeza, honestidad y coraje moral en los creyentes cristianos, no reducir de ninguna verdad bíblica. Sin embargo, mucho contra nuestro interés mundano o puntos de vista anteriores, yo soy guardadora del sábado bíblico y amo contemplar el deber considerado a todos los mandamientos de nuestro Señor Jesús. Así que había entre los hermanos mileritas ya muchos que guardaban el sábado. A pesar de que los líderes de la iglesia
del movimiento millerita no lo guardaban. Habían hermanos que habían aceptado el sábado dentro del movimiento adventista. Esto después cayó el silencio acerca del sábado y esto no trascendió mucho para el movimiento millerista. Por su parte, Guillermo Miller rechazó el sábado como séptimo día y guardó su posición que tenía. Él hizo del sábado un tipo de gran jubileo de los 1000 años. Así que Miller mantuvo la posición de que no, el sábado es para... Ahora va a empezar el milenio, ahora va a empezar el sábado de 1000 años. Ahora, noten este nombre, hay una dama que se llamó Raquel Oaks, que era una viuda bautista del séptimo día. Ella se mudó a Verona, Washington, New Hampshire, a comienzos de 1844. Ella trajo con ella misma un celo por el sábado, como también varios panfletos evangelísticos sobre el sábado. Raquel fue a vivir con su hija Delicia, maestra de escuela, en una gran casa de un hermano que se llamaba un señor Juan Ward, y que tenía un hijo que se llama Ciro. Ahorita es como una novelita, vamos a encadenar ciertas cosas. Tenía un hijo que se llamaba Ciro, uno de los hijos de Hansford, que se enamoró de Delicia y más tarde se casaron. Pero ahí hubo una trama. Entonces, esto, porque más adelante lo vamos a encontrar. Ahora, esto es muy interesante que a través de W.A. Spicer y F.U. Barr, un vecino de Freddie Weller, cuando Weller había venido a Nueva York, él me dijo que ellos tenían reuniones trimestralmente en la iglesia para celebrar la Cena del Señor. En su sermón acerca del servicio, él enfatizó a todas las personas que participaran confesar su comunión con Cristo en tal servicio, deberían estar listos para seguirlo a Él y obedecer a Dios y guardar sus mandamientos en todas las cosas. Más tarde le dijo, él se encontró con la señora Preston y ella le dijo, mira, tú lo que debes hacer, Pastor Wheeler, tú lo que debes hacer es tape la mesa de la Santa Cena, póngale el mantel y primero vaya y guarde los mandamientos de Dios y luego venga y tome la Santa Cena. Amén. Y el Pastor Wheeler dice que eso le caló profundamente y empezó a investigar y pronto comenzó a guardar el sábado. Así que Frederick Wheeler ha sido considerado el primer ministro adventista sabatista en América. Quien realmente, visiblemente, empezó a guardar el sábado fue Wheeler, un pastor adventista, por el año de 1844. Así que todavía no estamos hablando, ya podemos decir que Wheeler era un adventista del séptimo día porque estaba esperando la venida del Señor y estaba guardando el sábado. Sencillamente ya era un adventista del séptimo día, aunque la iglesia adoptó ese nombre en 1863, creo. Sin embargo, ya era un adventista del séptimo día. El hijo de Wheeler recuerda que su padre le dedicó su primer sermón sobre el sábado en su lugar de nacimiento, en New Hampshire. Papá predicó esto, su primer sermón sabatical, en casa, escuela Washington Barnes Reed, en el pueblo de Hillsborough, y continuó realizando reuniones allí por algún tiempo hasta que lo sacaron de ahí. Entonces, él en Barnes limpió su taller de llantas y taller de arado, y las reuniones fueron hechas ahí. Entonces vemos cómo realmente ya se formó un grupo de guardadores del sábado, que estaba recibiendo el rechazo de otros hermanos. Entonces, un poco más tarde, cuando la pequeña pero fuerte iglesia de los hermanos cristianos realizaba solemnemente sus cultos un domingo de mañana, Guillermo, el hijo mayor de los Farnsworth, se puso de pie en la reunión de testimonios y anunció delante de la gente que lo conocía desde su nacimiento que él había decidido respetar la observancia del sábado del cuarto mandamiento de allí en adelante. Apenas se hubo sentado, su hermano Ciro, puesto en pie, dio el mismo resonante testimonio. La señora Oaks y su hija derramaron lágrimas de alegría y alabaron al Señor. Bueno, Ciro estaba enamorado de la hija de la hermana Oaks, Raquel Oaks. Vuelvo a la novela, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, ahí está la conexión. Entonces, Ciro había aceptado el sábado
Raquel Ox era de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Su hija también guardaba el sábado y se unió con Ciro y con su hermano, y entonces esa fue la primera congregación de adventistas, de observadores del sábado en Norteamérica. ¿Está muy enredado el asunto? Muy bien, vamos a ir a Las novelas las pasan muy okay. Muy bien, pero como ustedes tienen buena memoria, esto se lo van a aprender de memoria, todo lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, algunos otros alrededor del área de Washington ya habían aceptado el sábado desde el chasco. Y aquí entra el nombre otro gran líder de la iglesia adventista, que fue T.M. Trevor, un pastor adventista que vivió cerca de Frederick Waller y aceptó el sábado alrededor de 1844. Él abandonó luego su fe, pero el pastor Preble influyó mucho en el pastor José Bates. Para resumir, Preble aceptó el sábado y lo compartió con el pastor José Bates. Cuando hablamos del pastor Bates, ya nos suena algo, ¿verdad? Sí. Ya hemos escuchado ese nombre, ¿verdad? Muy bien. Entonces, José Bates fue entre aquellos quienes leyó un artículo de Preble sobre el sábado, la esperanza de Israel, y José Bates llegó a ser el más importante defensor del sábado en la iglesia adventista del Séptimo Día en sus comienzos. Fue el pastor José Bates. Bates aceptó el sábado durante febrero a marzo de 1845, un año después del chasco. El pastor José Bates aceptó el sábado. Y luego él publicó un folleto, que fue un folleto de unas 48 páginas. Y ese folleto cayó en manos, para ir resumiendo el asunto, cayó en manos de la hermana Elena de White y de Jaime White. Y para 1846, voy a leerlo, dice: mientras que el folleto de Bates, agosto de 1846, había causado un gran impacto, sus más significantes conversos fueron Jaime White y su flamante novia Elena Harmon. Hasta el momento, Jaime White y la hermana Elena Harmon no se habían casado, pero ellos aceptaron el folleto de los argumentos del sábado del pastor Bates. Después de casarse, aceptaron el sábado y promovieron el adventismo sabático. Así que, a través de quien la hermana White y su esposo conocieron el sábado. A través del pastor José Bates, ¿cierto? José Bates. Entonces, al leer este folleto pequeño, dice Jaime White que ellos estaban arraigados en el sábado y comenzaron a enseñar esto. Por otro lado, la aceptación de Bates del don profético de Elena de White fue finalmente resuelta en una reunión de la casa de Robert y Mercy Curtis en Thompson, Maine, en noviembre de 1846. En esta reunión a Elena le fue mostrado la visión de los cielos abiertos. La hermana White estaba en este lugar y estaba también el pastor José Bates cuando la hermana White entró en visión, y el pastor Bates se convenció de que el Espíritu de Dios estaba sobre él con la hermana Elena de White, que el Señor la había llamado como la sierva de él, porque pudo palpar y ser testigo de las visiones de la sierva del Señor. Muy bien. Así unidos en el sábado, desde el punto de vista de la tipología del santuario de Cosier, la escatología literal y la visión de Elena de White, los tres líderes claves, Bates, Jaime White y Elena de White, fueron los que empezaron la iglesia, fundaron la iglesia adventista del Séptimo Día. Se unió otro hermano, que lo mencioné antes, el pastor Cosier. Él enfatizó las verdades del santuario, y todo fue concatenándose hasta que realmente el sábado empezó a tomar forma dentro de la iglesia adventista del Séptimo Día. Muy bien, creo que voy a dejar hasta ahí la información porque tengo otros detalles, pero vamos a ir a
a una visión que tuvo la sierva del sábado. Voy a leerla porque es muy importante. Dice, en una nueva revisión del folleto del sábado, Bates unió el sábado con el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, 9, 13 y ha abierto templo celestial en Apocalipsis 11, 19. Dentro de pocos meses, Elena de White recibió visiones confirmando esta nueva idea. La visión más significativa fue el 3 de abril de 1847, acerca del halo del sábado. El sábado 3 de abril, en el interior de la casa de Stockbridge, Howland, los creyentes se arrodillaron en oración buscando la luz y la verdad de Dios. De repente, Elena, con su voz cálida y agradable, exclamó: ¡Gloria, gloria! Todo el mundo supo que entraba en visión. Mientras estaba en visión, se puso en pie y caminó hasta la mesa donde habían colocado sus Biblias y otros libros antes de arrodillarse. El resto del grupo también se levantó de sus rodillas y se sentó en las sillas para observar y orar silenciosamente por la bendición de Dios. Sin titubeos, Elena tomó una Biblia y la sostuvo en alto por encima de su cabeza, de manera que le era imposible que leyera en ella. Manteniéndola en esa forma abierta, la abrió en una promesa bíblica. Es muy interesante que la hermana, que la sierva del Señor, recibió esta visión. Ella mantuvo una Biblia abierta de 18 libras y la mantuvo así durante mucho tiempo y buscaba en los textos y los señalaba con su dedo, ¿cierto? Y esto realmente se podía ver el poder del Señor, etc. Entonces dice, ¿puedes decirnos lo que el Señor te ha mostrado? Le preguntó Jaime rápidamente. Sí puedo hacerlo, contestó Elena. Vi a un ángel volar raudamente hacia mí. Me llevó con velocidad desde esta tierra a la santa ciudad. En la ciudad había un templo en el cual entré. Luego pasé al lugar santo. Jesús levantó el velo y yo pasé al lugar santísimo. Allí vi un arca cubierta de oro purísimo. Jesús estaba al lado de ella. Dentro había tablas de piedra cerradas la una contra la otra, como un libro. Jesús las abrió y al hacerlo vi los 10 mandamientos. En una tabla estaban escritos los 4 primeros mandamientos y en la otra los 6 últimos. Los 4 de la primera tabla brillaban con mayor resplandor que los otros 6, pero el cuarto, el mandamiento del sábado, tenía más brillo que ninguno. El sábado parecía glorioso, un halo de gloria lo rodeaba. Cuando dijo estas palabras, los circundantes se miraron el uno al otro con sorpresa y Elena notó su reacción. Yo también estaba admirada, agregó. Yo no tenía idea de que el sábado era tan especial en la vista de Dios. Después de una pausa continuó. El santo sábado es y continuará siendo el muro de separación entre el verdadero Israel de Dios y los no creyentes, y que el sábado es el gran asunto que ha de unir los corazones de los queridos santos de Dios que esperan en él. Vi que Dios tenía hijos que no están informados y no guardan el sábado. No han rechazado la luz sobre este punto, y cuando comenzó el tiempo de angustia, nos vimos llenos del Espíritu Santo y salimos a proclamar el sábado con mayor plenitud. Esto encolerizó a las iglesias y a los adventistas nominales porque no podían refutar la verdad del sábado. En ese tiempo, todos los escogidos de Dios vieron claramente que teníamos la verdad, y cuando comenzó el tiempo de angustia, nos vimos llenos del Espíritu Santo y salimos a proclamar el sábado con mayor plenitud. Esto encolerizó a las iglesias porque no podían, etc. En ese tiempo, todos los escogidos de Dios vieron claramente que teníamos la verdad y salieron y resistieron la persecución junto con nosotros. Es muy interesante que la hermana Juárez y Jaime Juárez no fácilmente se aceptaron el sábado. Ellos tuvieron que estudiarlo fuertemente, y fue hasta unos 3 años después que el Señor le mostró esta visión a la hermana Juárez. Muy bien, esto resumen, vamos a terminar, resumen. El tema del sábado fue agitado dentro del movimiento miguelita más de lo que hemos creído. Fue aceptado por algunos, pero otros estaban tan enfocados en la proclamación de la segunda venida que vieron que no había tiempo para empezar a estudiar acerca del tópico. Segundo, Frederick Weller ha sido considerado el primer ministro adventista sabatista en América.
T.M. Preble fue un adventista que aceptó el sábado y influyó sobre José Bates. José Bates fue el apóstol del sábado en la iglesia adventista con su folleto de 48 páginas en 1846 y fue el tratado más completo en cuanto al sábado. Su desarrollo trazaba la perspectiva de los bautistas del séptimo día en cuanto al tema, y su estudio trajo a Jaime y Elena White a la observancia del sábado. Elena de White, V, recibió su visión en cuanto al sábado 6 meses después que ellos lo habían aceptado. Sexto, a finales de 1846, los tres fundadores de la iglesia adventista estaban unidos en una causa común. Séptimo, en 1847, José Bates conectó el sábado con el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Octavo, los adventistas sabatistas generalmente guardaban el sábado entre las 6 p.m. y las 6 p.m. de viernes al sábado, desde 1846 a 1855. J.N. Andrews, por encargo de Jaime White, hizo un estudio donde mostró categóricamente que era de puesta de sol a puesta de sol. Bates y Elena White rechazaron tal posición hasta que a ella, el 20 de noviembre de 1855, recibe una visión donde le es mostrado su error. Noveno, las doctrinas de la iglesia adventista fueron el fruto de la investigación de las escrituras y no tanto de las visiones. Dios confirmó estas investigaciones por medio de las visiones que le dio a la sierva del Señor. Así que yo sé que ustedes van a decir todo de memoria de lo que yo leí aquí. Pero podemos saber un poquito de cómo fue que empezó el sábado en América. Recuerden, fue traído primero por los criptojudíos que se desplazaron aquí estos 100 y tantos años de que empezaron a venir los primeros cristianos bautistas del séptimo día, y así empezó a desarrollarse esta historia. Isaías 58:12, vamos a terminar con este texto. Isaías 58:12, vamos a leerlo porque es un texto muy interesante y es una profecía cumplida en este caso, ¿cierto? Isaías capítulo 58 y el versículo 12 dice: y los tuyos, o sea los hijos de Dios, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Dios llamó al movimiento adventista para reparar una brecha que había sido abierta, ¿cierto? Para reparar el muro que había sido resquebrajado en la ley de Dios. Y realmente el movimiento adventista fue creciendo y ha crecido, y hoy realmente el sábado del Señor está siendo cada día más relevante. El próximo tema con el que voy a terminar la serie es precisamente el sábado en el gran conflicto. ¿Cuál es la posición del sábado en el tiempo final, en el gran conflicto, con relación a la gran señal y a la marca de la bestia, o a la marca del sello de Dios en la frente de cada uno de sus hijos? Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga.